In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui rectificat juventutem meam. Judicam Deus, et discerni causam meam de gente non santa, a homini iniquo et doloso eleve. Via Tue, Deus, fortitudo mea, quale me refugisti et quale tristis in cielo, dum affligit me inimicus, E misericem Tuam et veritatem Tuam, ipsa me deduxerum, et adduxerum in montem sanctum Tuum, et in tabernacula Tua. et introibo ad altare Dei, ad Deum qui rectificat juventutem meam. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quale tristis est anima mea, et quale conturbas me? Spera in Deo, quoniam ad confitebor tibi, salutare putus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui rectificat juventutem meam, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis vobis fratres, qui peccabili nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beato Mariam semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beatum Ioanni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus apos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereat Tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, omnibus sanctis, et tibi Pater, quia peccavit nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribam nobis omnipotens et misericord Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et lex tua lectavit Te, Ostende nobis Domine misericordiam Tua. et salutare Tuum da nobis. Domine exaudi orationem mea. Et clamor meus ad Te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu Tuo. Oremus. Reminiscere misericordiam Tuae, Domine, et misericordiae Tue, quae saeculus sunt, neumquam dominentur nobis inimici nostri, libera nos Deus Israel, ex omnibus angustiis nostris. Ad Te, Domine, levavio anima mea, Deus meus, in Te confido, non erebescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Reminiscere miserationem Tuae, Domine, et misericordiae Tue, quae saeculus sunt, neumquam dominentur nobis inimici nostri, libera nos Deus Israel,
ex omnibus angustis nostris. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui conspicis nomini nos virtute destitui, interius exterius tue custodi, ut ab omnibus adresitatibus muniamur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Ostium nostrorum quesumus Domini, elli superbiam, et eorum contumacium dextere Tue virtute prosterne. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo, que así como habéis aprendido de nosotros de qué manera habéis de portaros y agradar a Dios, así también sigáis para ir adelantando. Porque ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación y que sepa cada uno de vosotros que su propio cuerpo es un vaso de santificación y de honor, que no debe entregar a sus pasiones como hacen los gentiles, que no conocen a Dios, y que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como ya antes os lo hemos dicho y protestado. Porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo nuestro Señor. Deo gracias. Tribulationes cordis mei dilatates sunt, de necessitatibus mei sedite mei Domini. Vide humilitate mea, et labore meum, et dimite omnia peccata mea. Confitem in Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius, quis loquetur potentias Domini, auditas facet omnes laudes eius, Beaticum custodium judicium et facium justitiam in omni tempore. Memento nostrum Domini, in bene placito populi Tui, visita nos in salutare Tuo.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a te, Domine. En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró en su presencia, resplandeciendo su rostro como el sol, y quedando sus vestiduras blancas como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que permanezcamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando, cuando vino una nube resplandeciente a cubrirlos, y de pronto se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escuchadlo. Y al oír esta voz los discípulos cayeron sobre su rostro en tierra y tuvieron gran miedo. Mas Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Per Evangelica dicta, teleantur nostra delicta. Laudetur sibi Christus. Muy queridos hermanos en el Señor, hay una expresión del Señor Jesús que debiera hacernos examinarnos a nosotros mismos y que debiera incluso poner a toda la Iglesia en una actitud de profundo examen de conciencia. Precisamente y especialmente en este tiempo de Cuaresma en el que vamos avanzando. Hay que tener en cuenta el momento, la circunstancia en la que Cristo nuestro Señor expresa eso a lo que ahora me voy a referir. ¿En qué momento lo expresa? Inmediatamente después de su transfiguración. Él se ha transfigurado y ha tomado y ha hecho visible toda su realidad de Hijo de Dios e Hijo del Hombre ante algunos de sus apóstoles. Se ha transfigurado sin dejar de ser Dios, se ha hecho hombre. Y sin dejar de manifestar su realidad humana, manifiesta su divinidad. Esto envuelve a los discípulos que están ahí presentes, a los apóstoles que están ahí presentes, en un ambiente de profundidad y prácticamente de éxtasis. Y el Señor se manifiesta de esa manera, incluso
conversando con dos de los personajes del Antiguo Testamento. Y está el éxtasis en que se encuentran entonces los apóstoles, que Pedro le dice al Señor: bueno es estar aquí. Pero ¿qué le dice el Señor a ellos, a los apóstoles? No digáis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y hermanos, orando sobre esta frase del Señor, meditando en este mandato que les da el Señor a los apóstoles, de no hablar de aquello que acaban de ver y escuchar, hasta que Él haya resucitado de entre los muertos. Hermanos, ¿qué quiere evitar el Señor con esto? Quiere evitar precisamente algo que hoy día se da mucho: el sensacionalismo, que hubiera podido causar el hecho de que esos tres apóstoles hablaran a los demás de algo que los demás no habían visto ni oído, ni de manera personal. Porque el ser humano está muy dado a caer precisamente en el sensacionalismo. Un sensacionalismo que hoy lo menciono porque precisamente ese sensacionalismo es una de las causas, no la única, pero sí una de las causas por las cuales, hermanos, muchos católicos se han centrado en el ser humano en lugar de lograr experimentar la realidad de Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles con ese mandato de no digáis a nadie lo que habéis visto? ¿Qué está el Señor enseñándoles a ellos? Que Él es verdaderamente el centro, pero que a Él se le debe conocer. Escuchen bien el verbo que acabo de expresar. A Él, a Jesús, se le debe conocer como Él es, Dios y hombre, verdaderamente presente entre nosotros. ¿Y por qué quiere Jesús evitar ese sensacionalismo? Porque precisamente Jesús sabía, como Dios que es, como Dios que siguió siendo desde el momento en que se encarnó en el seno de María Santísima y por toda su vida temporal siguió siendo Dios,
siendo también hombre. Pero todo este misterio, él sabía perfectamente que los apóstoles todavía no lo podían comprender plenamente. Y que era este misterio del Hijo de Dios e Hijo del Hombre, en el que debía vivir centrada la Iglesia, que él estaba fundando precisamente sobre los apóstoles. Hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Hay hoy ese centralismo? Al igual que en aquel momento, los apóstoles todavía no estaban preparados para poder transmitir toda la verdad de Jesús. Lo que hubieran comunicado, si hubieran hablado de eso en ese momento, hubiera sido simplemente un sensacionalismo. Y por eso Jesús les dijo, no hablen de esto todavía, hasta que yo resucite. O sea, hasta que yo les descubra a ustedes quién soy. Porque todavía no lo entendían ellos. Y tendrían que comenzar a hablar de Jesús cuando ya ellos, iluminados por la luz del Espíritu Santo, comprendieran todo lo que Jesús era, lo que Jesús es y todo lo que Jesús había realizado y enseñado. Queridos hermanos, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva, queridos hermanos, a que tenemos entonces nosotros también que hacer en este momento el esfuerzo por dejarnos iluminar por el Espíritu Santo para poder nosotros llegar a vivir lo que luego, después de la resurrección, llegaron a vivir los apóstoles, iluminados y asistidos por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué insisto en esto? Insisto en esto, queridos hermanos, porque hoy en la iglesia está sucediendo exactamente lo mismo que hubiera sucedido con los apóstoles si hubieran revelado eso antes de la resurrección de nuestro Señor. La iglesia está sumamente centrada en el ser humano en lugar de estar centrada en Jesús, como debiera ser. Hermanos, ¿cómo comprobamos esto? ¿Cómo comprobamos que después de la resurrección del Señor, los apóstoles sí fueron capaces de vivir todo el misterio de Cristo? Me remito entonces ahora ya no solamente a esa frase del Señor en el Evangelio, sino que me remito también a la primera lectura de la carta del apóstol a los tesalonicenses. Hermanos, veamos de qué manera hablaban los apóstoles después de la resurrección de Cristo. De qué manera actuaban y de qué manera hablaban. Y me voy a referir entonces solamente a 3 líneas de esa primera lectura de la carta primera a los tesalonicenses.
Hermanos, dice el apóstol algo muy importante. Os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo. Comienza el apóstol refiriéndose a Jesucristo. Y dice, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo. O sea, los apóstoles ya estaban viviendo la experiencia de vivir continuamente unidos a Jesucristo, sirviendo a Jesucristo, sirviendo al reino de Jesucristo. Después, unas líneas más abajo, vuelve el apóstol a decir, os he dado los preceptos que os he dado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina esa primera lectura? Dice, no nos llamó Dios a la inmundicia, no nos llamó Dios al pecado, sino a la santidad en Jesucristo nuestro Señor. Vean la insistencia de los apóstoles, no solamente de Pablo, porque si nos referimos después a las cartas de los demás apóstoles, San Pedro, San Juan, vamos a encontrar exactamente lo mismo, una insistencia en vivir unidos a Jesucristo, rechazando toda situación de pecado, rechazando todas las filosofías paganas, rechazando el espíritu de mundo. Hermanos, esto es lo que tiene que vivir la Iglesia Católica. Esto es lo que tienen que vivir el Papa. Esto es lo que tienen que vivir los cardenales. Esto es lo que tienen que vivir los obispos. Esto es lo que tenemos que vivir los presbíteros. Esto es lo que deben vivir las almas consagradas. Esto es lo que deben vivir todos los fieles católicos. Un centralismo radical en Jesucristo. Porque solo Él es Dios y hombre, Salvador y Señor. Hoy día, hermanos, la Iglesia no debiera preocuparse principalmente por la paz. Hoy la Iglesia no debiera preocuparse principalmente por la justicia humana. Hoy la Iglesia no debiera preocuparse principalmente por el progreso del ser humano, un progreso materialista. Hoy la Iglesia y todos y cada uno de sus miembros debemos ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos en vivir en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Cristo tiene que ser el centro. Cristo tiene que ser el centro de toda la vida y actividad de toda la Iglesia y de todos y cada uno de sus miembros. No importa edad, no importa estado civil, no importa situación en la que se esté viviendo. Ahora bien, hermanos, he insistido en que hay que vivir esa experiencia de Cristo. Y he dicho hace un momento,
que los apóstoles, después de la resurrección del Señor y con la asistencia del Espíritu Santo, vivían centrados en Jesucristo. Ellos vivían la experiencia de estar con Cristo, vivían la experiencia de vivir por Cristo, de vivir para Cristo, para el reino de Cristo. Lo tenían consigo. Hermanos, la iglesia hoy tiene a Cristo consigo. Tenemos a Cristo con nosotros. No de una manera ideal, no de una manera simplemente mental, no. Tenemos a Cristo verdaderamente entre nosotros, Dios y hombre, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, yo insisto y lo repetiré delante de quien quiera que sea. La iglesia tiene que renovarse eucarísticamente. La iglesia tiene que renovar la experiencia de Jesús hostia. Porque ese Jesús de quien vivían y por quien vivían los apóstoles, ese es el Jesús que está verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía. Hermanos, la iglesia tiene que olvidarse de que es una simple sociedad humana. Siendo humana, la iglesia tiene que llegar a ser cristocéntrica, eucarística. La iglesia tiene que vivir el misterio de Cristo. La iglesia, como los apóstoles, tiene que tocar a Cristo. La iglesia, y al decir iglesia, insisto, me refiero a todos, sin diferencia de ninguna clase, sin diferencia de edades, sin diferencia de estado civil, sin diferencia de situación religiosa que esté viviendo. Hermanos, la iglesia tiene que tocar a Cristo. La iglesia tiene que vivir en Cristo. La iglesia tiene que anunciar a Cristo. Esa es la misión, esa es la vida de la iglesia. Vivir en Cristo, anunciar a Cristo, promover a Cristo, promover el reino de Cristo. Hermanos, alguno me dirá, Padre, ¿pero dónde está el mandato de Jesús mismo de que hay que asistir a los pobres? Hermanos, sí, hay que asistir a los pobres. Pero, ¿para qué? ¿Solamente para darles de comer? ¿Solamente para darles de vivir, de manera de vivir o de vestir? ¿Solamente para darles un techo? Hermanos, eso sería miseria. Al pobre hay que asistirlo, para que el pobre, primero que todo, cristianice su vida. Porque la peor pobreza que hay hoy día en el mundo ya no es pobreza, es miseria. Y es una miseria espiritual, es un alejamiento de Cristo, es un olvido de Cristo, es incluso un desprecio de Cristo que se está dando en todo. ¿Cuántas veces se oye durante el día a un católico hablar de Cristo, como hablaban los apóstoles?
¿Cuántas veces, hermanos, escuchan ustedes de boca de todos los sacerdotes el mismo lenguaje del apóstol Pablo? ¿Cuántas veces? Hoy día, hermanos, ¿a cuántos obispos se les escucha un lenguaje igual, exactamente igual al lenguaje del apóstol Pablo? Que cada 5 minutos, cada 10 minutos estaban mencionando a Cristo, porque vivían en Él y porque vivían para Él. Hermanos, hoy, repito e insisto, todos los miembros de la iglesia tenemos que vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Solamente Él es capaz de darnos plenitud, porque solo Él es plenitud. Solo Él es Dios y hombre. Solo Él es Salvador y Señor. Solo Él puede dar plenitud de vida. Por eso Él lo dijo: he venido para darnos plenitud. Él es la plenitud. Él, presente y actuante, presente y operativo en la Sagrada Eucaristía. Él es el Salvador. Él es el Señor. Él es el dador de la verdad, porque Él es la verdad. Él es el dador de plenitud, porque Él es la plenitud. Hermanos, a mí me preocupa mucho el hecho de que estoy viendo en estos momentos históricos en que nos ha tocado vivir, estoy viendo una indiferencia tremenda en el mismo seno de la iglesia hacia Cristo. ¡Hostia! Hermanos, tenemos que dar nuestra vida. Tenemos que dar nuestra vida para renovar la experiencia eucarística del Señor. Tenemos que vivir la Eucaristía. Hace unos días, una persona me preguntaba con toda razón: que cómo los seglares van a poder ser apóstoles de la Eucaristía si no tienen el poder que tenemos los sacerdotes. Mi respuesta, hermanos, fue esta, que la vuelvo a repetir. Le decía yo a esa persona: ciertamente, solamente los sacerdotes tenemos el poder para celebrar la Eucaristía. Pero sacerdotes y seglares tenemos la posibilidad de vivir el misterio eucarístico del Señor. Y uniéndonos a Jesús hostia y viviendo para Jesús hostia, debemos dar frutos eucarísticos en toda nuestra vida. Toda nuestra vida, toda la vida de todo católico tiene que ser un testimonio de Jesús hostia. La vida de un esposo. Ese esposo tiene que ser esposo eucarísticamente. Un político tiene que ser político eucarísticamente. Un obispo tiene que ser obispo eucarísticamente. Un médico tiene que ser médico centrado en Cristo, hostia. Un abogado tiene que ser abogado, tiene que ser notario eucarísticamente. O sea, viviendo en Cristo, viviendo para Cristo,
viviendo todas aquellas virtudes que solo Jesús, desde la Eucaristía, puede comunicarnos a todos y cada uno. Solo Jesús, Eucaristía, puede darnos la fortaleza para ser puros en toda nuestra vida. Solo Jesús, Eucaristía, puede darnos la plenitud de la fe, la plenitud de la esperanza, la virtud de la caridad teologal. Solo Jesús, hostia, puede darnos la plenitud de la virtud de la prudencia. Solamente quien vive en Jesús es realmente prudente en la vida. Solamente quien vive la plenitud de la Eucaristía, la plenitud del misterio eucarístico del Señor, tiene la prudencia y la sabiduría para hablar siempre con verdad y para hablar siempre con caridad y respeto hacia el prójimo, a quien desea llevar a Jesús hostia. Solamente quien vive en Jesús hostia puede superar sus limitaciones humanas. Hay muchos hermanos, muchos, que incluso se sienten menos que otros. ¿Por qué? Porque no viven en Jesús hostia. Porque quien vive en Jesús hostia no se siente ni menos ni más que nadie. Escuchen bien lo que acabo de decir. Quien realmente vive en Jesús hostia no se deja llevar por la angustia, ni por la envidia, ni por la pereza, sino que vive las virtudes que Cristo hostia infunde en el alma, en la persona, en la voluntad, en la conciencia de quien vive su misterio eucarístico a plenitud. Hermanos, hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo. Si realmente amamos a Dios, si realmente nos amamos a nosotros mismos como Dios quiere que nos amemos, si realmente amamos al prójimo como Dios quiere que lo amemos, hermanos, vivamos la Eucaristía. Vivamos en Jesús hostia. Vivamos en Jesús hostia. Vivamos en Jesús hostia. Vivamos en Jesús hostia. Y veremos maravillas. Las maravillas que solo Jesús hostia puede realizar en la vida de todo ser humano, en la vida de toda familia, en la vida de toda sociedad, en la vida de toda la iglesia, en la vida de toda la humanidad. Solo Jesús hostia, ayer, hoy y siempre. Credo in unum Deo, Patrem omnipotente, Factorem Sceli et Terra, Visibilium hominum et indivisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deum unigenito, et ex Patrum ante omnia saecula, Deum de Deo, l'unium Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per omnia facta sunt, qui per nos homines, et per nostrum salutem, descendi de celis, et incarnatus et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Poncio Pilato, passus sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sed ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos,
nomen Filis, et in Spiritum Sanctum, Dominum verificantem, qui ex Patre et Filio per procede, qui cum Padre et Filio simul adorato et glorificatum, qui locutus est pre profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, configio et unum baptisma, in remissione peccatorum, et specro resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Meditavo in mandatis tuis, quae dilexi vale, elevavo manus meas al mandata tua, quae dilexi.
Orate fratres. Suscitia Dominus sacrificium animis tuis, ad autem gloria nominis tui, ad veritatem populi nostra, sociusque ecclesiae sue sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias sacramus Domino Deo nostro. Dignum et justus est. Benedignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper, et ubique gratias agit, Domine Sancte Pater, omnipotens et Deus, qui corporali iunio vicia complicis, mente melevas, virtutem laginis et bene, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudant angeli, adoram dominationis, termum potestatis. Celis relumque virtutes, a beata Serafim, sos exultatione concedevant. Unquibus in nostra voces, ut amite iubeat pecam, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenitus celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
항의지들
nobis quo peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amén. Oremos. Presenti salutamus moniti, e divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a mal.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Domini, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus.
confiteor onnipotenti, Beata Maria sempre vicini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro e Paolo, omnibus sanctis, et Filii Padre, quia peccari minis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo Gregor Beata Maria sempre vicini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, in te Padre, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et de mis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentia, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiamus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. Domine, non sum dignus, ut intre suspectum meum, sed sancto ti prego, et sanantur anima mea. Domine, non sum dignus, ut intre suspectum meum, sed sancto ti prego, et sanantur anima mea. Domine, Non sum dignus, ut intre suspectum meum, sed sancto ti prego, et sanantur anima mea.
intende clamorem meum, intende voce orationis me, rex meus et Deus meus, quoniam ad te oramus, Domine. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, tu quos tuis perfectis sacramentis, tibi etiam placidis moribus dignanter de servire concedas. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Protector noster, aspice Deus, et ab inimicore nostre fende periculis, ut omni perturbatione summota, viveris tibimentibus serviamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In principio era il Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sin ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprenderum. Fuit homo missus ad eo, cui nomen era Ioannes. Ibenit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes credere per illo. Non erat ille lux, sed ut testimonium peribere de lumine. Era lux vera, qui illuminat omnium hominem venientem in hoc mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovi. In propria venit, et sui eum non receperum. Quoque autem receperum meum, Dei Deis potestatem Filius Dei fieri, is qui credum in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vidi, sed ex Deo nati sum. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quas unigenita Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, via dulcedo et spes nostra salve. Reclamamus exulet filiere, a te suspiramos clementes serpentes, in aera primatum vale. Ella equa advocata nostra, hilos tuos misericordias oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende, o clemens, o via, o dulcis Deo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Udine etiam promissionibus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum et acclamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrix Maria, cum beato Iosef, eis sponsor, a beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorium, pro libertate et exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae, preces effundimus, misericors et venius exaudi, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in previo, contra Christian insidias diaboli est presidium, impere Deus, suplicite peccandum, uque princeps nice teresis, Satana Diosque Spiritus malignos, via perditionem animalum prevagantur in mundo, divina virtute infernum detude. Amen. Cor Iesus Sacratissimum, miserere, Cor Iesus Sacratissimum, miserere, Cor Iesus Sacratissimum, miserere. Te alabamos, Señor Jesús. Nos postramos en tu presencia eucarística en el sagrario para adorarte y desagraviarte por tantos ultrajes que continuamente recibes. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. San José, custodio de Jesús. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Ruega por nosotros. Somos fuego de presencia y oración. Generando el Señor de Cristo. Nos alabamos en el fuego eucarístico. Por el reino de Cristo.